Bueno, y en esta última parte del programa es un gusto recibir a dos excelentes corresponsales. A Carmen ya la conozco de hace mucho tiempo. A vos es la primera vez que tengo la oportunidad de estar. Silvia Colombo, de la Folia de San Pablo, y Carmen de Carlos, de ABC de España. Carmen, ¿cómo se vio desde España estas últimas semanas de la Argentina? Porque fueron casi posteriores a la visita del presidente Rajoy con todos los empresarios españoles y bueno, daba la sensación de en el mejor de los mundos. ¿Cómo lo vieron ustedes esto? Se vio con gran preocupación y con enorme sorpresa. Yo creo que la noticia resultó sorprendente no solo en Argentina, sino fuera de Argentina. Pero yo por lo menos hablo como transmitía yo la realidad. No fue nunca un escenario con un grado de alarma que pudiera compararse con el del 2001. Uh-huh. Yo creo que hubo muchos medios que cargaron las tintas más de la cuenta, las cargaron antes y las cargaron durante. Y luego la realidad anunciaban casi una especie de apocalipsis, claro, ¿no? Efectivamente, yo desde luego nunca lo enfoqué por ahí, creo que me ajusté a lo que estaba pasando. También es cierto que yo llevo muchos años aquí, son casi 23, con lo cual la gente cuando comparaba esto con el 2001 me parecía una temeridad total porque no estábamos en un escenario ni económico ni político ni con los actores de la vida política, sindicalistas, piqueteros, ni la sociedad con un grado de desesperación tan grande como para poder hacer una comparación verosímil. No, para nada. Entonces sí hubo sorpresa, sí hubo preocupación, pero desde luego yo no procuré no transmitir en ningún momento un escenario de estamos al borde del precipicio. Argentina está al borde del precipicio. Yo nunca transmití eso. Silvia. Yo creo también que hubo una gran sorpresa por parte de los medios, de los editores, de los empresarios brasileños, y tiene que ver más quizá con una gran expectativa que hay y que ahora bajó un poco con relación al gobierno Macri, ¿no? También por lo que está pasando en Brasil, ¿no? Estamos hace algunos años ya metidos en una crisis que ahora empieza a mejorar en un lado, en la parte económica, pero en la parte política está muy turbulenta. Y entonces cuando surgió Macri en el escenario, todos hablaban bien de Macri y tenía una imagen positiva, una muy buena prensa en Brasil como Cristina nunca tuvo. Entonces era como un modelo a seguir, ¿no? Yo estuve cubriendo una visita de Macri a la Fiesp, que es la Fundación de los Empresarios Paulistanos, y él fue celebrado como el modelo a seguir, ¿no? Entonces que de repente su gobierno esté pidiendo plata al FMI, ni siquiera hacía falta ir más atrás al 2001, ya fue un impacto así, ¿no? Y también porque este impacto sobre el peso argentino también impactó al real brasileño, ¿no? Hubo una devaluación del real no tan grande como el peso argentino. Ahora es importante porque Macri tiene una muy buena relación con el presidente Temer y obviamente ambos países se necesitan. Sí. ¿Vos creés que esto puede cambiar a partir de lo que ha ocurrido? Si la Argentina ha generado desconfianza en los empresarios brasileños, ¿cómo lo estás viendo? Mira, los empresarios que están más vinculados al comercio bilateral entre Brasil y Argentina, principalmente la industria automotriz, está muy preocupada con todo eso. Pero en general hay que decir que Brasil está muy así como en su propia burbuja. Estamos a meses de una elección presidencial que va a definir ahí nuestro futuro inmediato y recién saliendo de una crisis. Entonces, en el pasado se hablaba mucho del efecto Orloff, ¿no? Todo lo que pasaba en Argentina pasaría al día siguiente en Brasil. Eso por un aviso que había de una bebida, una vodka brasileña que se decía, uno toma un día, tiene la resaca el día siguiente. Entonces, lo que pasaba en Argentina podía tener efectos en Brasil el día siguiente. Y ya no es más tanto así, porque la economía brasileña creció mucho, Argentina en términos de economía se quedó menor que la de Brasil, entonces ese tipo de efecto no hay tanto, es más el efecto simbólico, ¿no? Te pregunto, ¿Lula va a ser candidato? ¿Tiene posibilidades de ser candidato? Son posibilidades muy lejanas. Él todavía tiene algunas instancias de apelación que
pueden permitir que sea candidato, pero ya es prácticamente una carta fuera del barajo, ¿no? Se juegan ahora con planos B en el PT y con otros participantes de otros partidos, ¿no? Carmen, cuando vinieron los empresarios españoles acá, ¿cómo se fueron? Es decir, porque una cosa, viste, es la cosa protocolar, decir, bueno, apoyamos, de hecho hay una gran relación entre el presidente Macri y Rajoy. ¿Qué es lo que ven en la Argentina? ¿Qué faltaría para hacer inversiones productivas a largo plazo y no inversiones obviamente especulativas que después terminan mal? En general, yo creo que las grandes inversiones españolas, por eso España es el segundo país inversor por detrás de Estados Unidos y llegó durante mucho tiempo a ser el primero, no son inversiones luego golondrina. De hecho, buena parte de los servicios públicos son de origen de capital español. ¿Qué es lo que ven? Yo creo que ven lo mismo que veían antes de que llegase el presidente Rajoy. Creo que la visita del presidente Rajoy no le enseña nada diferente a los empresarios que probablemente conocen casi que mejor que el propio gobierno lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que piden? Pues mira, yo creo que lo que piden en definitiva es lo que le está pidiendo el FMI al gobierno argentino. ¿Y qué es lo que pedía el gobierno argentino? Lo mismo que le está pidiendo el FMI. Es decir, creo que en el fondo el FMI, el gobierno argentino y los inversores pedían las mismas y piden las mismas cosas. Otra cosa es que se pueda conseguir, porque hay contextos que te condicionan de una manera severa. Los límites de la política, decís vos, quizás. Yo creo que los límites, no de la política, porque creo que la política es el arte de lo posible y ahora en esta especie, desde mi punto de vista, de regreso al discurso original de investidura del presidente Macri de el arte del diálogo, creo que una vez que uno empieza a hacer política, en definitiva, es dialogar y a jugar y a aflojar y a reincorporar a los elementos políticos que estaban un poco en un segundo plano, como es el ministro del Interior y el presidente del Congreso, todo es posible con la oposición. Yo creo es como que volvió a las fuentes en ese aspecto, ¿no? Yo sí creo que sí que volvió a las fuentes y que ¿qué es lo que se puede pedir? A ver, la reforma laboral es la que hemos sufrido los españoles y la que ha sufrido toda Europa. Esa reforma laboral más tarde o más temprano va a llegar también en una versión más edulcorada, llámalo como quieras. Brasil también, claro. Pero claro, eso es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo fundamentalmente que siga con las reformas estructurales y tener lo que ellos dicen es garantías de que la oposición que va a venir después la podemos identificar y es una oposición que no tiene nada que ver con lo que pasó en los 12 años anteriores. Y eso es un poco lo que yo veo, por lo menos a mí me transmiten cuando hablo con ellos en privado y a micrófono abierto también. Bueno, es necesario también tomarnos unos minutitos para tener una opinión de lo que ha pasado y está pasando en Venezuela. Sé que conoces el país mucho, lo has visitado. ¿Qué es lo que estás viendo después de intento de elección? No sé cómo llamarlo. Yo recién volví la semana pasada, estuve 10 días ahí haciendo notas previas y todo eso. Y ya se sentía así una gran apatía de la gente, ¿no? Esa abstención. ¿Cuánto votó el 30? ¿Hay datos oficiales? Entre 12 y 30, los números son pero diversos. Muy bajos, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tiene ninguna credibilidad los datos en Venezuela. Claro, entonces el porcentaje que te dan lo tienes que tomar con pinzas, porque por ejemplo la televisión española hizo un conteo, como dicen aquí, un conteo durante un plazo determinado de horas en un colegio electoral y cuando luego salían los datos de ese mismo colegio electoral era otra cosa. Cualquier parecido era pura coincidencia. Sí. Bueno, ¿y qué viviste ahí en Venezuela? Yo estaba incluso haciendo estos días una crónica sobre las 3 últimas visitas que yo hice, que fue la de la Asamblea Constituyente, donde había mucha... ¿Tuviste también? Sí. Había mucha tensión, mucho enfrentamiento en la calle, era incluso muy peligroso salir, hacer cualquier nota y todo eso. Después yo volví para las elecciones regionales de gobernador y ahí ya era un otro país, la gente muy resignada, poca gente votando y el gobierno claramente también manipuló los votos, ¿no? Y ahora en esta yo fui para hacer previas, entonces yo fui a entrevistarlos a Henry Falcón, a la oposición, a hablar con la gente y yo lo que sentí es que nadie iba a votar. ¿Por qué? Porque todas las cosas
que siempre estamos diciendo de Venezuela, que falta comida, que falta medicina, que falta, están más graves, se puede ir más al fondo y se está tocando el fondo, ¿no? Silvia, esto, y también Carmen, ¿no es también un fracaso de la oposición? Sí, total. La oposición está Porque totalmente Maduro atomizada. es Sí. irrescatable, pero la oposición. Maduro fue Maduro y su gente fueron hábiles primero en inhabilitar parte de la oposición y después ponerlos en contra de ellos, ¿no? Vas a entrevistar a María Corina, que es una persona que yo respeto mucho, pero ella te va a hablar mal de Leopoldo López, de no sé quién, de Capriles, no sé qué. Va a hablar con Capriles, habla mal de Falcón y todo. Entonces, no hay manera con esa oposición, ¿no? Lo que pasa es que yo no le adjudicaría todo el mérito, entre comillas, a Maduro. Creo que esto empieza con Hugo Chávez, que lo que hace es destruir los partidos. Entonces es un proceso de muchos años que va dando sus frutos y yo creo que más bien Maduro lo que hace es recoger esos frutos y luego ya llevar a uno extremo todo lo que es el chavismo, nunca visto antes, con un grado de miseria que, eso es verdad, no se vio nunca con Hugo Chávez, pero lo que es las libertades y los derechos en Venezuela nunca estuvieron más conculcados como con Maduro, pero la miseria, el grado de miseria y la crisis humanitaria de sanidad que vive ahora mismo el venezolano es horrorosa, pero realmente horrorosa. Quiero decir, el éxodo de los venezolanos cruzando la frontera colombiana, esto es una cosa que no se había visto antes, y esto está llegando hasta Argentina, llegando a España, a todas partes. O sea, los hospitales donde tú te encuentras que para ponerte un suero tienen que utilizar una botella de agua mineral vacía, es insólito. Enfermedades que estaban erradicadas están empezando otra vez por las malas condiciones. Y no se ve una salida, ¿eh? No se ve una salida, pero yo responsabilizo mucho a la comunidad internacional y en concreto a Latinoamérica. Es que también, ¿cuál sería la solución, ¿no? ¿Qué otro tipo de presión internacional se puede hacer, ¿no? La solución tiene que no sea una intervención, ¿no? Es difícil. A las dos, muchísimas gracias por haber estado aquí, ¿eh? Un placer tenerlas. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.